La demanda se recuperó, algo que podría ser natural por razones estacionales. Siempre las fiestas y la previa del turismo, el cobro de los aguinaldos, hace moverse un poco más el mundo de las compras minoristas. Vamos a estar hablando de esto con un especialista, con Leonardo Alanís, director de la consultora Sentia, que sigue el día a día de todos estos datos y ya tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Leonardo? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo hay que tomar este dato que conocimos ayer del INDEC, el dato oficial, caída en octubre de las ventas en supermercados? Hay que tomarlo ya como un dato viejo, digamos, en el último bimestre del año, ¿ustedes ya ven alguna recuperación un poco más consistente? Bueno, varias cosas sobre eso. No es viejo, yo creo que forma parte de la tendencia que era esperable, que también es esperable para noviembre y también es esperable para diciembre. Hay pequeños asteriscos sobre ese numerito, que es, estamos viendo la venta de un canal que es súper relevante en Argentina, que es un gran termómetro, pero que es aproximadamente el 40% de la estructura de la demanda. Ujú. Entonces, esas caídas leves, imagínate que un día de ventas en un mes es casi 3%. Por lo tanto, estamos viendo un mes que, por lo que recuerdo en aquel momento, ahí sí ya nos queda un poco viejo porque es un número que ya lo Ujú. pasamos, tenía un día menos que el año anterior. Y entonces, sí, y ahí es donde empiezan los asteriscos, ¿no? Ok, puede que no sea tan negativo, que no sea negativo, que sea cercano a cero, que sea más uno, no cambia mucho la tendencia. Ujú. Lo que sí podemos ver son varias cosas, que es entender que de abril en adelante esa tendencia de al menos no caída o leve recuperación intermensual comenzó a suceder. Al mismo tiempo es esperable que los números con las variaciones interanuales se vean muy feos, que es lo que estamos viendo, ¿no? Esos Ujú. doble dígitos que vienen desde la segunda mitad o desde el segundo trimestre del año hasta hoy. Por lo tanto, el año va a estar terminando en un número cercano al 15% de caída contra el año anterior. Sí, lo que es cierto, otra vez que es relativamente bueno, en realidad es bueno, y tenerlo hacia adelante, que es esta pequeña variación intermensual que en general, más allá de este datito que recién consultaba Fernando Vos, en general tiene una tendencia promedio positiva Ujú. de marzo a abril en adelante. Otra vez, es una tendencia que se parece a la famosa B corta, que los escuchaba hace un ratito Sí. en la entrevista previa. La verdad es que no se parece una B corta. Probablemente algunas otras industrias sí lo tengan, Claro. porque son industrias que vienen desde un piso muy bajo. Recordemos que la industria del consumo masivo en general viene de pisos muy altos o por Claro. arriba de la media de toda la economía argentina. A ver, Esto, Leonardo, hace un año, sí, hablamos de datos interanuales, digo, hace un año teníamos Plan Platita en plena etapa electoral, no este dato de octubre, digamos, contra octubre del año pasado que teníamos Plan Platita y también una exacto, inflación del 12% mensual, con lo cual los pesos quemaban. exactamente. Si tenías pesos en la mano, Exactamente, andá a la esquina y comprate algo, no sé qué, pero comprate algo totalmente, porque los pesos en la mano se desintegran. Hoy la situación totalmente. es muy diferente. Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, Cambió el contexto, cambió la visión hacia adelante. En aquel Ujú. momento que vos describías recién, la visión hacia adelante estaba llena de incertidumbre. Ujú. Con esto no hago ningún juicio de valor sobre lo que viene, pero sí que es una situación cualitativamente diferente, Ujú. donde estábamos parados en octubre del año pasado, a la visión que podemos tener recién, ustedes también hablaban de estabilidad. Bueno, en general, si nos preguntan, creo que a todos, que ves hacia adelante, una de las características que vas a dar es estabilidad. Vas a Ujú. decir inflación a la baja, precios controlados, ahí vamos a ver si es fruto de demanda enflaquecida o si realmente vamos a ir a un modelo de productividad que también estaba bueno lo que conversaban ustedes, ¿no? Es hacia adelante, Ujú. un modelo de productividad en precios donde los precios realmente tengan una situación relativa mucho más sana y mucho más comparable, y ahí se empieza a mezclar con un montón de cosas que es hacia adelante cómo va a competir, qué otros rubros van a competir a nuestra billetera Ujú. contra el consumo, hablaban ustedes de la industria automotriz que necesita reactivarse, cualquiera sea la forma, ¿no?
Después veremos cuál es la más conveniente para la economía, pero en términos de industria necesita reactivarse y se va a reactivar de algún modo. El ahorro, hoy el peso en el bolsillo, como decías vos, no quema. Hoy el peso tiene capacidad de ser ahorrable. Claro. Entonces todas esas cosas también empiezan a competir con el consumo y eso también hace que, volvemos al cuentito de la B corta o de la L o de lo que sea, ¿no? Del palo del Sí. hockey, hace que nuestro peso en el bolsillo compita entre diferentes cosas. Entre ellas el ahorro, lo que mencionaban de tarifas, servicios públicos, transporte. Claro. Ahora, Bueno, hacia allí quiero ir, Leonardo, porque digo, ustedes que siguen el consumo masivo, o sea, está claro que este año hubo una modificación central en los hábitos, todos los hogares, cada uno en su lugar, debió empezar a resignar otros gastos para afrontar el costo real de los servicios públicos. O sea, poco a poco estamos empezando a pagar la electricidad, el gas, el transporte, el agua, etcétera, etcétera, más cerca de lo que realmente valen, más cerca de lo que es su costo real y no tan extremadamente subsidiados como fue en el pasado. Ese proceso en el cual yo tengo que resignar comprarme X en el supermercado o en el shopping para gastar un peso más en pagar la factura. ¿Ese proceso cuánto tiempo lleva y cómo crees que va a ser? O sea, ¿cuánto va a tardar en que eso se asimile y se normalice en el presupuesto de las familias? está buenísima la pregunta. Te diría que estuvimos en un proceso de doble efecto. Por un lado teníamos, ¿no? Lo que vos recién mencionabas, todos los bienes o los consumos inelásticos, que son las cosas que podemos ahorrar un poquitito a pagar una lámpara, pero en realidad la luz la vamos a tener, el gas lo Sí. vamos a tener y el transporte lo vamos a tener que pagar. Digo, como tres grandes rubros. Esos rubros tremendamente demorados en valores relativos, lo que dijiste vos, extremadamente baratos por la razón que fuera. Y por otro lado teníamos los precios de consumo también extremadamente mucho, pero bastante desalineados por la expectativa que había sobre lo que iba a pasar a futuro. Recordemos, digo, que veníamos de precios de consumo controlados. Sí, sí, Veníamos sí. de un mundo donde no se podían pasar listas de precios, como dijiste vos hace un rato, con inflaciones de 15, 20, 25%, y la lista de precios que se dejaba pasar era de 4, 5, 6, eventualmente. Entonces, ambas líneas venían totalmente desacomodadas, una a la baja y otra al alza. La combinación de esa situación, uno creciendo y el otro arriba durante el primer trimestre, fue lo que nos trajo esta caída fenomenal de consumo en el primer momento del año, sumado a la pérdida de poder adquisitivo residual que veníamos trayendo desde el último cuatrimestre del año pasado y la primera devaluación de enero. Eso es lo que nos trajo ese primer momento del año con son estos números tremendamente feos que veíamos. Esa situación empieza a confluir hacia cierto equilibrio en la segunda mitad del año, donde los precios del consumo empiezan a buscar equilibrio, sin dar nombres, pero hoy vemos en la calle algunos precios que son más bajos que en marzo, Claro. en bienes de consumo, ¿no? Sí. Y por otro lado, el otro que sigue subiendo, hasta más o menos encontrar un punto de equilibrio que creemos, por lo que analizamos, no está tan lejos. Ahí es donde los precios ya en equilibrio van a empezar a competir contra rubros muy atrasados que tiene nuestra economía. Por ejemplo, el ahorro, digo, como si fuera un Claro. rubro para gastar, Un ¿no? gasto Más más. consumos durables, exactamente. Mucho consumo durable, electrodomésticos, vehículos, el crédito hipotecario, bueno, todo ese tipo de cosas son las que empiezan a competir contra el consumo y es lo que de alguna forma va a hacer que el consumo va a dejar de ser un termómetro o un amplificador de lo que venía sucediendo. Digo, históricamente el consumo se debiera parecer a los grandes números de la economía. Los últimos números de Argentina, que ahí me refiero a variaciones del PBI, los últimos años de Argentina, el consumo amplificaba generalmente lo que pasaba. Por ejemplos, el ejemplo claro es lo que dijiste vos, el plan platita, ¿no? Digo, la economía iba a un ritmo, pero anabolizábamos el bolsillo con dinero extra que se iba todo a consumo.
el modelo que estamos para adelante es como mucho más equilibrado, Ujú, mucho más predecible en ese sentido. Por lo claro. tanto, es esperable que el consumo no vuelva a tener las curvas Ujú, o los picos extraordinarios que hizo durante los últimos 4 bien. o casi 20 años, ¿no? Ujú, bien. Por último, Leonardo, ¿cómo crees que termina este año? Ayer, por ejemplo, Came decía, las ventas navideñas de este año crecieron apenas 1% en cantidades, ¿no? Naturalmente, en relación a las Sí. ventas del año pasado. ¿Cómo crees que va a terminar el consumo masivo este 2024? ¿Cómo va a dar en diciembre? B corta ya me decís que no, pero digamos, la B corta No, que ve el gobierno la ve con otros sectores, no con el consumo. claro, Pero ¿cómo exactamente. va a terminar 2024? El año de diciembre va a tener la peculiaridad que quizás las últimas 2 semanas se vean un poco mejor, porque las últimas 2 semanas del año pasado habían sido Ujú, bastante complejas. Después del día de diciembre, el consumo tiene una ralentización en el 2023. De cualquier forma, eso va a hacer que diciembre no va a dejar de verse mal contra el año pasado. ujú. Y ese impacto de diciembre tampoco va a mover el acumulado que venimos trayendo, que está cercano al 15%. Y ese es un poco el número que estamos previendo. Bien. Un año completo de casi menos 15, pero ya un enero que puede empezar a mostrar alguna cosita distinta, no porque vaya a suceder algo extraordinario, sino porque la matemática nos va a ayudar. Está bien. Ahora, entonces la conclusión sería, aún con esta recuperación que se vio hacia el fin del año, el año completo 2024 en materia de consumo masivo, el consumo masivo va a estar 15% por debajo que el año anterior. Esa es la previsión. Exactamente. Ujú, Sí, puntito más, puntito menos, la tendencia es ujú. claramente un doble dígito, más cerca entre el 10 y el 15, pero va a estar por ahí, muy cerquita de eso. Bien, muy bien. Números para tener en cuenta y por supuesto para seguir de cerca. Leonardo, te agradecemos muchísimo este contacto y te deseamos un buen 2025. Igualmente para ustedes, gracias Fernando. Leonardo Alanis, director de la consultora Sentia, una de las entidades que sigue el día a día del consumo masivo y que tiene, por supuesto, la foto completa de qué está pasando con las ventas. Allí Alanis explicaba con mucha claridad el número que informó ayer el INDEC, que corresponde a ventas en supermercados, es solo el 40% de la torta. El resto se vende por otros canales y en esos canales se pinta este panorama que allí estaba descrito.